Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 176 y voy a hablar de constructo social. ¿Qué es un constructo social? Es un concepto que se usa mucho en política y luego también en temas sociales polémicos para hablar de un término, una idea que no tiene una realidad física demostrable, que es una etiqueta que hemos creado nosotros, un grupo, una sociedad, una cultura, pero que luego después no existe una realidad detrás, que lo hemos creado nosotros, es un concepto artificial para que nos podamos entender. Por tanto, no tiene una realidad que tengamos que respetar por detrás. Y casi siempre este término de constructo social se usan en términos despectivos o para hablar de conceptos que están mal, que hacen daño y que debemos cambiarlos porque no existen, porque no hay una realidad detrás, porque otros grupos, otras personas de pensamiento opuesto utilizan los conceptos que los otros etiquetan como constructo social como realidades absolutas y utilizan esos conceptos para discriminar o para tratar mal a ciertos colectivos, a ciertas personas. Son etiquetas que se ponen a ciertas personas y que los que piensan que eso es un constructo social dicen que esas etiquetas no tienen ninguna validez, que son etiquetas que se pueden cambiar porque es eso, es un constructo social, es algo que nos hemos puesto de acuerdo a llamar de esa manera a algo y que no hay una realidad física o biológica por detrás. Creo que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, pero vamos a poner ejemplos. Se habla, o ciertos movimientos políticos, o ciertas personas, ciertos activistas, dicen que el sexo o la raza son constructos sociales y por tanto son conceptos relativos, que no son conceptos absolutos, que no hay una realidad, en este caso biológica, detrás para que hablemos que una persona es de una raza o de otra raza y por tanto hagamos separación por razas y pasa lo mismo con el sexo. Evidentemente, aquí hay mucha carga y mucha connotación histórica. Nos acordamos de lo que pasó en la Primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, el racismo que había debajo de todo ese movimiento, de la raza aria, los judíos, y cómo esas etiquetas se consideran absolutas y una vez ya separas a los seres humanos en ese tipo de etiquetas de razas, puedes llegar a la conclusión de que unas razas son mejores que otras, hay razas que hay que promocionar o hay que alentar su reproducción y otras razas que se han considerado como malas o peores y entonces hay que, en la guerra ya sabemos lo que estuvieron haciendo. Vamos a empezar por la raza. ¿Es un constructo social? ¿Hay una realidad biológica detrás? Realmente sí que vamos a considerar un constructo social, porque no hay una definición real, concreta de raza a nivel biológico. Tú no puedes separar las razas de forma estricta si vas a un tema meramente de biología. Evidentemente, hay rasgos llámalo razas, llámalo etnias, cuando se mantienen más puras, más separadas. Cuando hay poca mezcla, pues mantienen unos rasgos externos, pues el color de la piel, la forma de los huesos, el tipo de pelo, que podemos separar externamente, podemos hacer categorías fácilmente con otras etnias, con otros rasgos externos diferentes. Pero tú no puedes hacer una línea, no hay una característica biológica y sobre todo genética, porque al fin y al cabo lo de las razas tiene que ver con la heredabilidad y los genes. No hay unos genes de una raza de un tipo y una raza de otro tipo. No hay un grupo de genes que definan una serie de razas. En los pools genéticos, es decir, el global de los genes, varían de unas etnias a otras etnias, lógicamente. Entonces, existen unos genes que tienen más frecuencia, que los encuentras más frecuentemente en un tipo de etnias o razas, como lo quieres llamar, y otros en menos. Pero esos son valores meramente estadísticos, no hay una separación. Realmente el concepto de etnia-raza o separar las personas por características físicas externas que se heredan. Una persona puede tener características diferentes, pues lo de siempre, ¿no? El color de los ojos, el color de la piel, tiene mucho que ver con qué características físicas tenían tus padres, con lo cual es algo hereditario.
pero no hay conceptos de razas puras. Realmente nos estamos fijando en unos pocos genes, una minoría de genes que tienen que ver con características externas de pigmentación, por ejemplo. Pigmentación en piel y pigmentación en ojos, quizá altura, alguna forma de los huesos de la cara, por ejemplo, pero no estamos hablando, por ejemplo, de genes que tienen que ver con el desarrollo del cerebro para que haya personas que se porten de una manera o de otra. Nuestra conducta, el hecho de que nosotros seamos más tranquilos, menos tranquilos, más agresivos, menos agresivos, más cooperativos, menos cooperativos, también está mediada por genes. Por lo tanto, sí que podemos hablar que genéticamente hay personas que tienden más a ser más colaborativos y otras personas que pueden tender a ser más belicosos o personas que tienden a aportar menos a la sociedad o ser más conflictivos en un grupo o en una sociedad. Quizá eso podrías tener más interés puestos a discriminar por genética, aunque eso esté mal, discriminar por genética, pero puede tener más sentido decir, bueno, pues estas personas tienen más predisposición a ser cooperativas y colaborar por la sociedad. Pues te interesa tener a ese grupo de personas en mayor número en tu grupo, en tu sociedad, en tu país, etc. Pero eso no se mide primero porque es muy difícil. Pero eso podría tener más sentido puestos a ser malos y discriminar y potenciar una etnia, una raza con respecto a otras. Pero no hacemos eso. Nos estamos fijando en características que pueden ser menos interesantes. Puestos a ser malo o racista, pues te interesaría más para tu grupo si quieres crear una raza superior, si quieres crear un país que sea mejor que los demás. Ya digo, me estoy poniendo en el lado malo, ¿no? Como abogado del diablo. Te interesaría buscar esos genes o seleccionar esas personas que tienen los genes de personas que colaboren para tu grupo y que no creen conflictos. Personas si quieres ver que no sean conflictivas o maleantes o etcétera, y te daría igual de qué color tiene su piel o de qué color tiene sus ojos y te quedarías con los individuos, digamos, cruzando el concepto de razas convencionales y te quedarías con los individuos más colaborativos genéticamente. Evidentemente eso no se hace, primero porque es muy difícil. Lo fácil es pues diferenciar por ese tipo de clasificación externa que hacemos con color de piel y color de ojos, etc. Que como digo, eso es una mínima parte. Luego después las diferentes poblaciones en diferentes localizaciones tienen diferencias genéticas, pero la pigmentación y el color de ojos es una mínima parte. Y luego después cada persona, cada individuo, lógicamente tiene su pool genético, su herencia genética, viene de muchísimos sitios. Es decir, es muy difícil encontrar razas puras y menos en Europa y menos en América. Si quieres encontrar razas puras, y lo que llamar así usando este término que es bastante conflictivo, te tienes que ir a otros sitios, evidentemente. Otros sitios donde no ha habido mezcla. Donde ha habido muchísimas mezclas son, pues eso, en Europa y en América estamos todos mezcladísimos. Y una persona que la puedes ver que no parece mestiza, que parece que tiene un color de ojos o un color de piel que parece que está muy definido hacia el caucásico, por ejemplo, o hacia, vamos a llamarla, la etnia de Oriente Próximo o etnia más africana, más pigmentada, más oscura. Luego después mira sus genes y están mezcladísimos. Y esa persona de raza aria tiene genes judíos, vamos a llamar así, porque bueno, el judío es una religión, pero bueno, de las etnias de personas que eran judías y etnia de personas que han venido por todos los lados. O sea que no existe ese concepto de razas puras en las personas o en los lugares donde se ha creado ese concepto. Pero es que además solo existe una raza, que es la humana. No podemos clasificar genéticamente las razas de forma absoluta. Realmente la genética humana es un continuo. Y sí, podemos hablar de más frecuencia de población en unas cosas y en otras. Evidentemente en medicina también manejamos el concepto de etnias, pero es un concepto estadístico. Por ejemplo, las personas de raza negra o de etnia negra pues tienen frecuencia de tener glaucoma, una enfermedad en los ojos. Con lo cual, pero eso es un tema estadístico. Pues sabes que una persona de raza negra, cuando tiene una serie de factores de riesgo para glaucoma, una enfermedad en los ojos, al ser de raza negra, pues digamos, aumenta el riesgo. Pero eso no quiere decir nada. No quiere decir que lo vaya a tener. Una persona igual
de raza blanca, más blanquito, tiene los mismos factores de riesgo y puede tener glaucoma y una persona de raza negra no tenerla. Simplemente es un elemento más a tener en cuenta cuando estamos discutiendo diagnósticos o tratamientos. Otra cosa son enfermedades genéticas, que entonces cuando haces el estudio genético y encuentras el gen que causa la enfermedad ya es otra cosa. Pero sí sabemos que sin conocer exactamente el gen que lo causa, cuando hablamos de etnias, pues sabemos que hay algunas enfermedades más frecuentes que otras. Pues tales etnias tienen más riesgo de tener diabetes, por ejemplo. Bueno, pues son cosas que sabemos, pero utilizamos en nuestro provecho para, sabiendo los riesgos relativos de una persona, lo mismo que la edad, pues hay enfermedades más asociadas a la edad, asociadas al sexo y asociadas a ciertas etnias. Pero lo utilizamos pues, como una variable estadística más, no es nada absoluto. Pero es que es más, el concepto de especie humana, que parece que es una categorización clara desde el punto de vista genético o desde el punto de vista biológico, pues está hasta cierto punto, o es una categoría exacta de forma coyuntural. Realmente no podemos trazar líneas claras entre lo que es una especie y lo que es otra especie. Hubiera habido un continuo si no se han borrado los huecos intermedios. Me explico. Una especie se define, bueno, tiene muchas definiciones, pero una forma práctica es cuando dos miembros de la misma especie pueden ser capaces de tener descendencia, pues eso lo estamos llamando de que están de la misma especie. Mientras que dos individuos son capaces de copular, pero no pueden tener descendencia, o simplemente no pueden ser capaces de copular, pues entonces son de especies distintas. En ese sentido, la especie humana, cuando se separó, por decirlo así, de sus ancestros, llegó un momento dado que tuvimos unos ancestros que eran de otra especie, o se denominaban de otra manera, ¿no? Tenían, en vez de ser un Homo sapiens, pues eran Homo erectus, o antes de los Homo, pues el Australopithecus, todas esas cosas. Realmente no hubo un Australopithecus padre, Australopithecus madre, que tuvo, por una mutación genética, un hijo o una hija que fuera del género Homo. No pasaron de unos homínidos previos a que de repente una mutación genética. No, realmente no. Realmente hubo un continuo y no había una diferencia entre la raza A previa y la raza B posterior. Ha habido un continuo y un individuo siempre ha sido de la misma raza de su padre. Lo que pasa es que se han ido acumulando poco a poco en un continuo de cambios genéticos, de tal forma que, luego visto en perspectiva, el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, después de X generaciones, X siendo un número muy grande, ya no es de la misma raza que su ancestro de cientos de miles de años de antes. Ya no hubieran podido tener hijos si hubieran vivido en el mismo momento. Por lo tanto, el concepto de razas nos sirve porque han desaparecido los pasos intermedios. Es decir, pues cuando un ancestro ha dado dos razas diferentes, por ejemplo, nuestro ancestro común con los chimpancés, bueno, pues como ya, digamos, las dos ramas han ido divergiendo y no ha habido pasos intermedios entre nosotros, pues a día de hoy, evidentemente, el chimpancé y el ser humano son razas diferentes, pero son espectros continuos. Ni siquiera tenemos una definición estricta de raza, más que porque ahora digamos que quedan las ramas sueltas, pero si vamos hacia atrás en el tiempo, no hay un momento que decir no, este es un homínido no humano y este es un homínido humano. Por lo tanto, podemos definir raza gracias a que ha pasado el tiempo y no hay huecos, es decir, se han extinguido los pasos intermedios entre los ancestros de donde venimos y nos hemos separado lo suficiente con las otras ramas de nuestros primos, de otras especies con ancestros comunes, de tal forma que ahora podemos tener una definición clara de raza, pero no hay un límite claro si miramos en la evolución. Por tanto, el concepto de especie también es un concepto social, si queremos decir constructo social, porque los animales que existimos vivimos en un continuo evolutivo y tenemos una relación genética entre nosotros que no va a saltos, no hay una línea estricta que separe. Tenemos una línea estricta práctica en el tema de la reproducción. Bueno, pues efectivamente los individuos solo se pueden reproducir con personas, con individuos que sean genéticamente muy parecidos. Pues, por tanto, podemos hacer una separación arbitraria, un constructo social o un concepto abstracto
que puede ser la especie, pero realmente no hay una separación estricta entre nosotros y primates grandes con cerebro grande. No hay una definición, una separación estricta. Vamos a decir, somos especies diferentes porque no nos podemos reproducir entre nosotros. Vale, pues es una definición. Pero luego después, biológicamente, compartimos tanta genética que no hay una razón concreta para a nosotros dotarnos de muchísimos más derechos que de otros primates grandes con cerebros grandes que tienen un desarrollo cerebral, un desarrollo emocional que no distan tanto del nuestro. Son menos inteligentes, si lo queremos ver así, pero no hay tanta diferencia. O sea que lo mismo que pasa con el concepto de especie, pasa lo mismo con el concepto de raza. Entonces sí, en ese sentido estoy de acuerdo que son constructos sociales, que también es lógico que existan. No digo que sea bueno, pero es lógico que existan, porque los seres humanos somos muy buenos buscando patrones, encontrando relaciones para ayudarnos a adivinar lo que puede pasar posteriormente, para imaginarnos o pronosticar un futuro. Y asociamos apariencias externas con cultura, con comportamientos. Esperamos que personas se comporten de una forma por un trasfondo cultural. Y ese trasfondo cultural normalmente está localizado geográficamente y esa geografía también se asocia a unas características étnicas. Y entonces hacemos generalizaciones. Personas de tal color de piel, tal color de ojos, un aspecto físico que se relaciona con características genéticas que se encuentran sobre todo en una área geográfica concreta, donde pues tiene una cultura concreta. Incluso esas personas cuando inmigran a países más cercanos a nuestro entorno, depende del país, depende de las circunstancias, esas personas van mezclando sus culturas e integrándolas con la nuestra, no quiere decir renunciando a la suya y quedándose con la cultura local, que a veces somos demasiado estrictos. Yo creo que en ese sentido la fusión cultural es mucho más interesante. Yo, por ejemplo, lo veo aquí en Suecia. Evidentemente aquí no hay una diferencia, digamos, externa o racial, como puede ser en otras culturas. Evidentemente, yo en concreto, con mi piel clara y ojos claros, pues no llamo mucho la atención aquí en Suecia. Pero evidentemente, la cultura que venimos de España, la cultura sueca, tiene muchas diferencias. Y creo, y se nota, que muchas veces tenemos que aprender los unos de los otros y muchas veces ciertas características de la cultura o la forma de ser o la forma de responder a problemas que tenemos los españoles aportan una diferencia, una mejoría con respecto a alguna forma de solucionar las cosas a nivel sueco. Por lo tanto, la mezcla de culturas yo creo que es lo que nos permite evolucionar y mejorar culturalmente. Pero sí que es cierto que cuando se producen guetos, cuando se producen conflictos entre diferentes etnias de inmigrantes y los que llegan aquí y hay conflictos, pues entonces surge ese tema, ¿no? Es decir, bueno, pues esa persona con ese color de piel viene con esa cultura que viene de su país de origen. Y entonces estamos juntando varios conceptos y luego que nos quedamos con que nuestra cultura es la buena y la cultura externa es la mala. No siempre es así. Tampoco quiere decir que tenemos que aceptar todo lo que viene como bueno, o sea que no hay que ir de un extremo al otro extremo. Pero sí que estamos haciendo juicios rápidos porque nuestro cerebro funciona así. Es decir, esta persona la etiquetamos, la categorizamos con una cosa fácil de ver, por ejemplo, pigmentación de piel, pigmentación de ojos, y estamos asimilando su comportamiento, que su comportamiento no viene por los genes. Su comportamiento viene por la cultura. Y, sorpresa, no todos los individuos de la misma cultura se comportan de la misma manera. Entonces, tendemos a generalizar y a sobresimplificar. Pero eso es muy humano. No digo que esté bien, no digo que hay que hacerlo, pero eso es muy natural. Así que sí, la raza, la especie, son conceptos no estrictamente definidos a nivel biológico y son constructos sociales hasta cierto punto. Es cierto que aquí estamos usando el concepto de constructo social de forma negativa, y efectivamente tiene aplicaciones negativas cuando lo utilizamos para discriminar. Estamos hablando del concepto del racismo. Pero yo, en general, estoy a favor de los constructos sociales, de una serie de conceptos que no existen en la realidad, que no existen como realidad biológica indiscutible, sino que nos lo creamos los seres humanos, los creamos las sociedades para etiquetar o para clasificar o para modificar nuestro comportamiento. Por ejemplo, la moral,
La ley, las normas, son constructos sociales, son normas y costumbres cívicas que se esperan de las personas, que son totalmente arbitrarias, que cambian de unas sociedades a otras y que luego también se transforman en lo que son leyes, que luego son de aplicación más estricta, no es voluntario, sino es estricto. Esos son constructos sociales, pero lo necesitamos para colaborar en sociedad. No hay una realidad biológica atrás, no hay un derecho natural. El derecho natural es el que nosotros lo aplicamos por el hecho de ser humanos. Una persona, cuando ella es un ser humano, nosotros le atribuimos unos derechos y eso le llamamos derecho natural. Pero no es un derecho biológico. No es que biológicamente haya algo, un concepto que respalde ese concepto. Por supuesto, tenemos las raíces genéticas y evolutivas de por qué tenemos moral. Pero luego después las normas concretas de moralidad y de legalidad, de las leyes, del concepto de justicia, son constructos sociales. Y es bueno que exista, si no, no podríamos convivir en sociedad. Con lo cual, los constructos sociales no son malos de por sí. El problema es cuando utilizamos esos constructos sociales que no tienen una realidad biológica detrás estricta, cuando realmente todos somos mestizos, todos somos mezclas, y ni siquiera tenemos una definición de ser humano que nos defina, que nos separe muy, muy, muy estrictamente de nuestros primos primates, que intentemos apoyarnos en realidades biológicas que nos inventamos, que no existen, para categorizar. Yo soy de la raza A, tú eres de la raza B, y vamos a estar separados, o una raza es mejor que otra. El problema es cuando utilizamos esas categorías o esos conceptos sociales que son muy ambiguos, que no tienen una definición real biológica, para, segregar o para apoyar conceptos racistas. Y eso es lo que te quería comentar hoy, una reflexión sobre lo que es un constructo social, la biología que hay por detrás o la biología que no hay por detrás. Dejaré para otro tema, para otro programa, el concepto de sexo, que es más complejo. Hablaremos de sexo y de género, pero eso será en otra ocasión. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.